usted vio Día a Día, yo no vi nunca Día a Día. Entonces, le tengo que preguntar... Fernando Acaso. Sobre el papel de esta persona, que hay que decir que don Fernando Acaso, que para los que no sepan que no es lo que vamos a hablar, es una de las voces más típicas de la historia, aparte ser hijo de un gran referente del sector de la locución en España, de uno de los padres, pero que ha tenido momentos tan recordables como la secuencia de Pijos Magníficos. ¡Pijos Magníficos! O yo que sé, o protagonista en Padres Forzosos, bla, bla, bla. Pero en un momento determinado, cosa poco habitual en el sector, decidió dar el salto a televisión. Hizo varias cosas, no solo una, pero quizá cuando salte más a la fama es cuando acepta entrar en la tribu de María Teresa Campos. Y decide que le interesa estar. Yo creo que además debió salir muy cercano a la señora Campos, puesto que la acompañó en varios proyectos y hacía, por ejemplo, cosas como esta. Sí, descubre las voces de los 7 magníficos, así que escucha bien. En una sección donde llamaban a la gente. Eso luego Ana Rosa no lo hacía menos, pero es que a la señora Campos le gustaba mucho lo llamar a la gente. Entonces llamaban a la gente. Ana Rosa lo hacía también mucho. Lo que pasa es que llamaban en Sabrati sí, pero yo creo que en el programa Ana Rosa no. Sabrati sí lo hacía. Bueno, en Sabrati sí. Sí. Entonces ponen voces de famosos, yo qué sé, pues de Rocío Carrasco, de Rocío Jurado, tal, y la gente tenía que adivinar quién era. Y entonces esa sección la presentaba la señora Terelu Campos y Fernando Acaso. Máximo sería ganar. En su momento, agua del mar, carreteras muy buenas, un número de teléfono y que además repitan. Voy a mi casa. Carretera. Manzano, Juncar Rivero y Omar Flores. Lo siento, Pablo. Vale, María Pablo. Gracias. Inténtalo otra vez. ¿Cómo se llama? María José. María José, ¿desde dónde nos llama? Desde Valencia. Pues sabes que 1.150.000 pesetas valen esas voces, ese 1.100.000. ¿1 millón de pesetas por adivinar las voces de famosos de esto? Yo le digo que la televisión es que era la leche antes con el tema del dinero, repartían dinero como les daba la gana. O sea, entiendo que debe ser difícil, pero oye, acertar y llevarte 1 kilo, no sé cuántos sean euros, pero en fin. 6.000 euros. Son 6.000 euros. Ese 1.150.000 está escondido en esas voces que escuchas ya. Máximo sería ganar. En su momento, agua del mar, carreteras muy buenas, un número de teléfono. Yo creo que el primero era Aznar. Y que además repitan. Me quiero ir a mi casa. Hoy quiero ir a mi casa. Me quiero ir a mi casa. Bueno, pues te escuchamos. Muy bien. Caminero. Sí. Joder, he confundido a Caminero con Aznar. Rocío Jurado. Pérez Rubalcaba. Antonio David Flores. Julio Otero. Adolfo Maxillac y la duquesa de Alba. Ay, se me acaba, no sabemos nunca si ganó o no. Coño. Me parece una burrada si acertó todo eso, la verdad. O sea. ¿Qué opina usted del papel que tenía el señor Acaso en Día a Día? ¿Esto de qué año es? ¿El 96? Tiene que ser entre el 97 y el 99. Bueno, fíjese que por entonces era muy habitual que en los programas presentados por mujeres fuertes, y no hablo solo de Día a Día, hablo del Sabor a Ti de Ana Rosa, incluso de luego el propio programa de Ana Rosa, siempre había un copresentador o un hombre que se le daba bien la televisión y que estaba ahí pues para apoyar. Pues recordemos, como le decía, a Antonio Hidalgo con Ana Rosa, luego Óscar Martínez por las mañanas también, el propio Máximo Huerta, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo creo que aquí hacía bien su papel y que no desentonaba en absoluto. Es que creo que era un tío además bastante elegante, una voz atractiva, no sé, me parece que daba muy bien a la cámara y encajaba muy bien. Hay un episodio muy poco conocido del señor Acaso, que se cuenta un poco, que es que él tuvo un pleito muy, muy curioso, pero no es de él. Él era la voz de algo que la gente muy poco sabe, que es el primer pleito que hubo entre un banco y una radio. Porque la primera radio Intereconomía, que aunque se llama igual, no tiene mucho que ver con la televisión Intereconomía, que era más política, la primera radio Intereconomía era una radio puramente económica, solo hablaban de economía, por eso el nombre. Y entonces en un momento le metieron mucha caña, el que lo dirigía, que se llamaba Jesús Gasulla, el dueño, hizo una sección que eran píldoras contra los bancos, sobre todo contra uno que era el Banco Central Hispano, que ya no existe. Pero a la leche, el Banco Central Hispano está engañando a los accionistas, está ocultando, a ver cuándo será. Y eso lo leía Fernando Acaso. Y claro, el Banco Central Hispano se mosqueó muchísimo, metió ahí demandas, prohibición de que la radio le pudiera citar, fue ahí un debate sobre atacar la libertad de expresión, los derechos a la identidad. Bueno, al final acabaron los del banco comprando Radio Intereconomía para que se callara y retiraron las demandas a base de que cambió dueño y se lo vendieron a los de
Antonio Asensio. Pero, que fue un proyecto curioso, yo le pedía una vez acaso si él guardaba algo de eso, porque yo digo, oye, me gustaría escuchar esas píldoras que tanto hicieron saltar a toda la banca, pero ya no era época de los cassettes, nadie guarda esas cosas. Pero esa fue la primera vez que fue metido en un pleito, pues claro, el pleito no era suyo, pero qué curioso que en vez de hacer un periodista, contrataron a un locutor para que hiciera las píldoras de Radio Intereconomía para... Qué vergüenza que el presidente del Banco Central Hispano diga la verdad de la situación real de meter caña a los bancos. Y fue justo antes de esto. Fue primero en radio, pero ya demostraba que estaba, digamos, volviéndose más polifacético y no siguiendo la costumbre de los que son fuertes en el sector, que es quedarse únicamente en el sector. Y de repente llegó más lejos aún cuando dijo, quiero probar con el mundo de la televisión durante unos años. Y como usted sabe, por lo que más se le recuerda es por Gran Hermano. Porque cuando... lo que ha dicho usted, presentadora y presentador, no sé cómo llamarlo, ayudante, pues se escogió, que por cierto, lo habrá contado ella en mi entrevista, sigue siendo curioso lo de Mercedes Milá, pero merece, igual lo hacemos en breve para no esperar a traerme, porque la evolución de Mercedes Milá es algo que merece mucho la pena entender lo que ella venía siendo y que tomara esa decisión que cambió su vida y de la que ella no se ha cansado de decir que no se arrepiente. Aquí un montón de gente con buena voluntad ha dicho, pero Mercedes, ¿no crees que fue un error cambiar de género tú, la que entrevistabas a presidentes, a ser la... Bueno, pero hoy no va de ella, sino va de Acaso, que aparece como el presentador adjunto, que es el que está en el lugar, ¿no? Como les decía, de esa casa empieza el Gran Hermano. Mírenlos. Miren. Aquí está. Primera impresión que tienen. Sí, se lo voy a preguntar a Marina. Marina es que libremente... Antes y un después de la televisión, de la historia de la televisión en España. Si así fuera, francamente les confieso que estoy muy orgullosa de estar esta noche aquí y empezar este trabajo en esta cadena. Si así fuera, digo, yo no digo que vaya a ser, pero si lo fuera, lo estoy. Aquí están las personas que libremente han decidido convivir durante 3 meses en la casa del Gran Hermano. Qué maravilla, Son pero ellos los Fernando, ellos no tenían ni idea de con quién iban a estar. ¿Cuál es la primera impresión que tienen? Sí, se lo voy a preguntar a Marina. Marina, la primera impresión de tus compañeros. La primera. ¿Sí? Buena. Les ha mirado ya, porque a lo mejor es que ni les ha mirado. Vamos. Bueno, usted sí vio este especial, que yo, para mi desgracia, no vi, y eso es una gran torpeza, ¿eh? Porque yo ni siquiera me di lo que era esto, empecé una chorrada, de no la ver nadie. No sabía, ni se me planteó que fuera algo relevante, ni me enteré. O sea, me enteré cuando ya se hablaba en columnas de que, ¿pero qué es eso lo que está hablando la gente? Pero fíjate que ella ya está diciendo, dicen que se hablan antes y después en la televisión, por lo que ellos sí sabían que iba a ser algo que podía... Porque, evidentemente, porque es que este formato ya se conocía que venía importado de Holanda y ya había triunfado muchísimo, había sido algo totalmente novedoso y en España jamás se había hecho algo como esto, por lo tanto era una cosa totalmente distinta. Además, le recuerdo que aquí se iba a hacer, se hacía la vida en directo que se emitía en el canal Quiero. Sí, entonces, qué horror. Era, bueno, ahí quedó eso, pero bueno, pero era una cosa totalmente novedosa. Yo puedo entender a la gente que ve resúmenes, lo de pinchárselo en directo me parece. Bueno, pero oiga, pero para la gente Esto, la acompañaba. un partido de fútbol, dije, se ve un partido de fútbol, vale, este dura 24 horas, digo siempre. Mire, esto a mí me encanta ver con la ilusión con la que lo presentan y con la inocencia, porque fíjese, Mercedes Milá, no se conocen, es que no se conocen de nada. Realmente, ¿Qué aportaba a usted? ¿Cuál fue el aporte que aportó el señor don Fernando Acaso Bellón a Pues mire, le digo... El primero, ¿no? Yo estuve en el primero, ¿no? Y tal vez en el segundo. Luego no sé si vino Paula Vázquez después, no me acuerdo, la verdad, ¿eh? Yo no sé si estuvo en el primero y diría que en el segundo también, ¿eh? No me acuerdo bien, no estoy seguro ahora mismo. Es que estoy pensando quién estuvo luego, no lo sé. Además, siempre confundo a Fernando Acaso con Mon Santiso. Es una cosa que me pasaba entonces mucho y siempre los confundía. Pero le digo, en este primer Gran Hermano pasa una cosa, y en estos Gran Hermanos iniciales, que no pasa actualmente. Ahora echan a alguien y aparece directamente en el plató. No se ve ni cómo viene, ni cómo viaja, ni nada. Aquí Fernando Acaso hacía algo muy importante porque lo tenía muy medido. Mercedes Milá estaba en el plató y no se movía del plató. Y estaba ahí para ver a los concursantes en el plató. Pero Fernando Acaso era el nexo entre la salida de la casa y el plató. Y esa recepción a los concursantes cuando eran expulsados, las primeras imágenes, las primeras declaraciones, eso lo hacía él. Y el hablar con el público, con los familiares que estaban ahí también esperando, porque eso no se hace ahora. Pues a mí me parece que aportaba muchísimo, muchísimo y era mucha naturalidad, mucha cercanía. Creo que hacía el papel
perfectamente. Además, se le veía, yo creo que con ilusión. No sé, para mí encajaba muy bien en el puesto y en ese Gran Hermano, sinceramente. Hay que decir que Acaso tuvo una última aparición en programas de televisión controvertidos cuando se van las Campos a Antena 3. Y cuando hacen el programa de La Granja, él aparece como uno de los concursantes de La Granja. Y es curioso porque pudo ser casualidad, pero eso me lleva a pensar que a lo mejor es que se lo sugirieron incluso las propias señoras Campos. Decir, oye, hay que buscamos famosos, tal, a ver qué se apunta. Oye, pues por cierto, antes de preguntarle por La Granja, ¿usted se notó el cambio del señor Acaso? Es que como si ya llegó lo de Pepe Navarro, que no acabo de cuajar, pero ¿se notó la ausencia de la sustitución del señor Acaso por el que viniera después? ¿O más o menos el mismo papel que hizo Santiso o el que venía después? No, Monsantiso no vino ahí, que es que Monsantiso no presentó ahí nada, que yo los confundo a veces, pero no sé quién vino después, pero no recuerdo quién vino después, pero ni lo empeoró ni lo mejoró. Realmente el papel se llevó con la misma dignidad que la llevó Fernando Acaso posteriormente, o sea que, bueno, no se notó para mal, pero tampoco para bien. Nadie le mejoró, pero tampoco nadie le empeoró. Como usted sabe, La Granja tuvo un gran problema porque, claro, cuando las señoras Campos se van sobre todo se va Marisa Campos de Telecinco a Antena 3, unos detalles muy comentados es que no midió la fuerza de Gran Hermano, ¿no? Que era muy difícil competir. O sea, que pensar que el público que veía día a día se iría a Antena 3 a ver cada día, cuando cada día no podía emitir cortes de Gran Hermano, que los seguía teniendo día a día, aunque fuera con Carolina Ferré, que es la que lo hace durante la primera etapa. Pero intentaron hacer su propio reality, ¿no? Que era La Granja. Y sí, ponía el programa cada día, cortes de La Granja y tal. Bueno, no estaba el programa La Granja, pero bueno, vamos a ver, hay un corte por el que es muy recordada la presencia del señor Acaso en ese programa, que fue su encuentro con Alicia Machado, que era otra concursante, y que dio bastante que hablar. Espero que no nos lo censure YouTube. Se le dio bien. Cállate. No me voy a calles. Yo voy a dormir contigo, mi amor. Vale, me dejas un sitio en tu No sé si fue la primera vez que los de Yes Music, recuerden que los que hacen este programa era la misma productora, la Yes Music, estaría, imagínese usted ahí a Tony Cruz y Maynard, los genios de la televisión o genios del mal, si uno los mire. Pero ¿fue la primera vez que hubo los de Dorning estos o ya os había hecho antes Gran Hermano? No sé quién lo hizo primero. No, hombre, el primero fue un Gran Hermano. El primer edredoning que hay. Además es de María José Galera con Jorge Berrocal, si no recuerdo mal. O sea que... Sí, por supuesto. Y luego en el bus, yo no sé si que fue el reality posterior, que ya fue en Antena 3, yo con Liborio García, acuérdese usted, Inés Ballester, yo no recuerdo si ahí iba edredoning. Me alegro que usted lo haya visto, así corroboramos que alguien lo vio. Yo me vi el primer programa, no vi más del bus. Y no sé si al final, cuando ganó la chica rubia, aquella que no recuerdo cómo se llamaba. No, hay que hacer a favor de por lo menos terminó la temporada, pero no tienen buen recuerdo del bus. No. Bueno, pues, ¿qué le voy a decir de esta escena que acabamos de ver? Pues, bueno, ¿quién era Alicia Machado, por cierto? ¿Quién era ella, por cierto? Es que no estoy seguro y no quiero meter la pata. O es una Miss o es una modelo... No me acuerdo, espérese, déjeme que lo busque porque no quiero... Vale, menos mal, iba a meter la pata. Presentadora, productora... y es reina belleza venezolana estadounidense. Ajá. Bueno, pues... Yo creía que era algo más. De alguna revista especial. También le digo, como venimos de la pieza anterior en la que presumía don Javier Ruiz, digamos que Fernando Casó, oye, una presentadora cultural. Pero él no está aquí presumiendo, aquí él se está dejando llevar y pues, enhorabuena, es que no puedo decir otra cosa. Bueno, ¿qué van a hacer de un excolaborador de día a día que prueba a probar suerte como presentador? Para que vean, estaban compitiendo con él, vemos que estaba Rapel, estaba Arévalo,
Joder, pero esta es La Granja 1, la que estaba Jaime Bores de presentador. O sea, Bueno, eran estaba Terelu. de presentador importante estaba doña Terelu Campos y como copresentador en la letrina estaba efectivamente Jaime Bores. En En la el centro de letrina, Alicia por Machado favor. le mandaron saludos a otros concursantes. O sea que aunque Fernando Acaso se llevó muy bien con ella, hubo gente que se llevó muy mal con ella, como Rapel y Arévalo. La que deja, una cosa sería, pero la pobre, la mueve de bellotas. ¿Qué de bellotas? Que la mueve de bellotas. Va a vulgar. Por favor. He hecho una celulitis. Ni Miss Universo, ni Miss Europa, ni Miss el plantillo, vamos. Ni Miss Torrelodones. Qué palabra de que me quedé cuando yo la vi, digo, ¿está Miss Universo? Y esta chica, vamos, la pones tú en las Ramblas de Barcelona, no la mira nadie. Que se vaya. Comentario desafortunado porque sabe usted por qué tiene fama las ramas de Barcelona. Pero bueno, en fin. Que se vaya a Caracas. ¿Dónde tiene que estar? Allí, de Miss. Mejor, aquí hay cada tía guapísima que te cagas. Esto es una pedorra. No sé. Me importa una nariz. Una pedorra gorda, pero gorda, pedorra. No he visto una gorda igual. Falta de respeto, gilipollas y diciendo tonterías. Hasta los mismísimos huevos me tiene ya. Es curioso porque usted siempre decía que el chinchismo puede funcionar, pero aquí no le interesó a nadie. O sea, tenían a Rapel y a Arévalo metiéndose con la señora venezolana Alicia Machado, pero no le importó a nadie. No. Me cuesta explicarlo. Bueno, aquí Arévalo luego estuvo con Malena Gracia, así que se puede entender que él podía. No lo sabía. La de la revista de Rodríguez Menéndez. Sí, en una lista. Pero más allá de eso, es una cosa que siempre me cuesta entender de Antena 3. Creo que no lo estaban haciendo mal. Quiero decir, Rapel es perfecto porque es un personaje que era como muy entrañable, muy bueno, cuando siempre gustaba verle en televisión y tal, pero aquí se demostró que era un auténtico metemierdecilla, por decirlo así, muy... Y en fin, y Arévalo, que era otro simpaticón y tal, y cual, pues ahí con su 1, 2, 3 y su no sé qué, sus programas, pues aquí también al tío se le vio pues con sus cabreos. Al final, no sé qué quiere que le diga. Yo creo que estaba bastante bien la edición, o sea, pero no sé por qué no consiguen sacarle partido. Bueno, lo veo muy Gran Hermano VIP, sinceramente se lo digo, ¿eh? Hay que recordar que estaba compitiendo contra Gran Hermano y sabe usted que Telecinco, bueno, es para contraprogramar resúmenes y cosas para impedir que ¿De la qué gente... año es esta granja? ¿De qué año es esta granja? Debe ser 2005, porque están las campos allí. 2004 se van de Telecinco, con lo cual tiene que ser 2004-2005. Pues o hablamos de que compite o con el Gran Hermano de Fresita y Aida Nízar. Que sí funcionó. O con uno que funcionó mucho mejor, que fue el siguiente, que es el de la Legionaria. O el anterior, que es el de Matías el Argentino. Quiero decir, hablamos de 3 grandes hermanos que van muy bien. Si me dice usted que compite con el 8, que fue... Bueno, el 8 también fue bueno. Con el 9, pues, en fin. Por cierto, aquí están diciendo que en la granja salió... Sí, o no, en el bus salió el que doblaba a alguien en Rex, un policía diferente. Sí, eso lo comenté yo cuando hablamos de eso. Se llamaba Paco. De verdad, un tío... O sea, que acaso no era el único que estaba No, en la granja no, en el bus, en su momento. Pero digo, que no era el primero, entonces que se metieron un reality actor de voz. El primero fue, eso salía en Rex y recuerdo se llamaba Paco y por eso era mi favorito en su día, ya usted, un chaval, y estuvo en el bus. De todas maneras, ya sabía que iba a acabar siendo el pirata y el chico que le ofrece bailar a Nami en el primer capítulo de One Piece. Sí, él tenía que está destinado a ello. ¿Qué balance hace de Señor Acaso? Hay que decir que Señor Acaso se fue a la televisión voluntariamente porque le quiso entrar que es algo que por cierto también le puede pasar a usted, en el señor docencia, y bueno, pues se desprestigió en la docencia, que es en lo que ahora está él. Pero queda como una etapa subida a la etapa de la televisión. No sé qué balance hace la etapa de la televisión de Acaso Bellón. Pues considero que la amortiza muy bien y que realmente creo que sí que es uno de esos casos en los que él estuvo el tiempo que se sintió cómodo. Cuando ya no se sintió cómodo, cuando ya decidió dejarlo, lo que sea, salió y está. Fíjese que podía, yo creo que haber explotado la relación con esta mujer o cualquier cosa. Y haber ido luego a... O sea, que además había programas en ese momento en Antena 3, incluso yo qué sé, de esos a 3 bandas, estos que había en Antena, y puedes trabajar un poco, y en esa época no pagaban mal, o sea, sus 5.000 euros lo podía haber llevado. Todo lo contrario, por eso le digo que él mismo, si hubiera querido, él podía haber explotado su personaje en televisión y podía haberle sacado mucho más partido, pero
creo que es uno de esos pocos casos en los que se produce una salida a la televisión y un abandono a la televisión de forma voluntaria, realmente, y por convicción de la persona.